Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, llevo mm, algunos días pensando en cómo les iba a dar esta noticia. Anoté algunos puntos y pues bueno, vamos a comenzar. Ahora sí que ya, no lo procrastinaré más. Creo que una parte de mí había estado como evitando como pues este momento de pararme aquí a grabar esto porque eso me iba a llevar a volver un poquito atrás en el tiempo y a recordar muchas cosas tanto bonitas como no tan bonitas y aceptar que una etapa muy hermosa y muy importante en mi vida se está acabando. Bueno, más que cambiando, está transformándose, está evolucionando. Entonces, bien dicen que hay que soltar como cosas para que lleguen otras a tu vida y creo que eso es completamente cierto. Ok, la noticia es, después de julio de este año, voy a retirarme del medio artístico. Y a ver, voy a aclarar algo bien importante porque tampoco quiero que se malinterprete. Es del medio artístico, no de las artes, ¿ok? Digo, eso sería imposible, la verdad, porque las personas que me conocen saben que el arte no es solamente pues mi profesión o lo que hago, sino es literalmente parte de la persona que soy yo. Entonces, me gustaría como comenzar hablándoles un poquito de, pues sí, como volver al pasado tantito. Esta historia comenzó hace ya bastantes años, cuando era una pequeña niña. Aproximadamente a los 8 años de edad empecé a descubrir que en el escenario encontraba cosas que en otros lugares yo no encontraba. Encontré un espacio donde yo podía pues ser yo, imaginar, crear, sentir, contar historias, experimentar, pero sobre todo eso, conocerme. Un lugar donde podía ser yo misma en absolutamente todas mis posibilidades y versiones. El teatro. Por eso hace poco les decía en unas historias que abrazo muchísimo el sueño de esa pequeña Karen, porque esa pequeña Karen pues no sabía absolutamente nada de las industrias, de las oportunidades, de las competencias, de las exigencias, ni de todo lo que iba a llegar después a mi vida. Ella solamente pues sabía que estar en el escenario la hacía súper feliz y era lo único que le importaba. Y por eso justamente yo pensaba que ese era mi camino. Porque también vivimos en una sociedad donde muchas veces sentimos que tenemos que elegir solo una cosa para toda la vida. Porque siempre desde muy pequeñitos nos están preguntando, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Como si existiera solo una respuesta. Cuando creces, bueno, ya lo sabrán ustedes. Experimentas muchos caminos, muchas oportunidades y justo te vas transformando y evolucionando, como lo decía. Entonces, no es como que solo exista una respuesta correcta como a eso, o si solamente tenemos que encontrar como una identidad y ya de ahí en fuera quedarnos con esa para siempre. Porque no somos seres humanos y parte de serlo está en el crecimiento y en explorar y en seguirnos descubriendo y aprendiendo mil cosas día con día. Entonces, por mucho tiempo yo aún tenía como esta idea de que ahí me iba a quedar para siempre, porque de verdad yo a mis 8 años tenía eso súper claro. Yo quería ser actriz de teatro musical, ese era mi sueño. Y qué bonito fue tener ese sueño tan grande que me llevó a tantos lados,
porque de verdad ese sueño me movió, me inspiró y me hizo lograr cosas increíbles. Pero sí siento que me aferré mucho a esa versión de mí, porque de verdad mi yo de pequeña soñaba con vivir de esto. Y no invalido ese sueño porque creo que al contrario estoy muy agradecida con ese sueño, porque gracias a ese sueño y a esa niña que se aferró tanto, pues yo llegué hasta aquí, hasta donde estoy. Pero crecer también es parte, crecer conlleva, o que también te des cuenta que los sueños a veces se van transformando, no se parecen. Y sí, a veces creemos como que esta idea de que tenemos que cumplir ese sueño y debemos de llegar exactamente a donde lo imaginamos como cuando estábamos pequeñitos. Pero yo de alguna manera llegué a ese lugar donde yo soñaba de pequeña y me di cuenta que de verdad no era solo lo que me llenaba el escenario. A mí me llenaba muchísimo, más allá del escenario, tener la conexión, el poder tocar la vida de alguien y crear algo que hiciera sentir a una persona acompañada, entendida o inspirada. Eso fue lo que me di cuenta, pues mientras crecía, que no era como tal el escenario, que yo quisiera ser actriz de teatro musical, sino que me gustaba muchísimo esta conexión, me gustaba muchísimo poder ser yo, me gustaba muchas cosas. Entonces, mi amor por el arte no está únicamente como en cantar, bailar, actuar y estar frente a un público. He descubierto que está también en crear espacios, en escuchar historias, en enseñar, en acompañar procesos, en construir cosas que puedan dejar huella o tocar un corazón o sembrar una semillita. Y esa es una de las cosas más bonitas que me ha pasado y que he descubierto. Dejar que ese sueño se siga transformando, que crezca conmigo. Y es que, a ver, ninguna persona somos las mismas personas que éramos cuando soñábamos por primera vez en la vida. Y eso está bien. Está bien cambiar, está bien tener muchas pasiones, está bien pues explorar caminos distintos. Y creo que a veces nos da muchísimo miedo sentir que estamos abandonando como ese primer sueño que teníamos, cuando en realidad siento que más bien estamos como juntando todas estas vivencias y creciendo ese sueño con todo lo que hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces yo he tenido la fortuna de vivir pues experiencias hermosas, momentos hermosos, conocí a personas increíbles, viví cosas que jamás imaginé que pudiera yo vivir en alguna ocasión. Aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Y me han dado oportunidades que agradezco y agradeceré siempre con todo mi corazón. Entonces, desde luego, esta no es una decisión que agarré y dije, bueno, ya, de un día a otro. No fue de la noche a la mañana. Aunque por fuera ustedes pudieran, perdonen, estoy en el baño. Bueno, aunque desde fuera ustedes pudieran vernos en mis publicaciones, en mis historias, que yo seguía igual de activa que siempre, la realidad es que no. Sí seguía en proyectos, sí seguía creando, apareciendo y estando como en lugares, pero la realidad es que poco a poquito ya me está empezando a alejar de ciertas dinámicas del medio, de ciertos lugares. Ya estaba empezando como a guardar ese espacio. Y ha sido un proceso gradual que empezó hace como 2 años. Y en estos años también he aprendido a vivir y experimentar otras partes de mi vida que no estaban directamente relacionadas sobre mí en un escenario. Tuve otros trabajos, responsabilidades, pues sí, otras experiencias de vida que nunca creí que fuera a tener. Y me enseñaron muchísimo y también me hicieron darme cuenta que hay otras cosas a las que también me gustaría
dedicarme. Trabajé en áreas bien distintas, conocí otros, pues sí, otros ambientes, otras personas, otras realidades. He tenido la oportunidad de formar en proyectos relacionados con la diversidad, con el medio ambiente, con acompañar a otras personas en sus procesos, trabajar con niños, personas con discapacidad, enseñar, coordinar equipos, con estar en lugares donde mi papel no era como tal ser artista. Y ahí es donde me he dado cuenta que, pues sí, mi sueño no es solo estar arriba de un escenario, también está en cómo puedo acompañar a alguien, en cómo puedo contar o escuchar una historia, en cómo puedo ayudar a construir un espacio, en cómo puedo hacer sentir a una persona vista. Creo que estas experiencias me han acercado muchísimo más a la parte humana del arte que se me había olvidado entre todo el desmadre que a veces hay en el medio. Y me han hecho entender que al final todas las historias que contamos en el arte vienen de las personas reales, o sea, de emociones reales, pues sí, de lugares muy humanos. Entonces, yo empecé a preguntarme muy seriamente, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Desde dónde quiero crear? El arte nunca ha sido solamente una profesión para mí, ha sido un estilo de vida y una forma para mí de conectar con las personas. Y gracias a esto he podido crear historias que para mí significan muchísimo y que planeo también seguir con eso. Historias como Gaia, donde pude hablar acerca del medio ambiente, Todas Fuimos Luz, donde pude poner sobre la mesa pues estos temas respecto al feminismo, y pues sí, en general dar voz a muchas cosas que a veces no son escuchadas. Entonces, siento que realmente ese es mi camino, o por ahí va, y ese es mi motivo para crear. Y así, entonces, debo de admitir que lo que más me hizo darme cuenta de esto es que el medio de las artes, la verdad, no es tan sano como creí. He conocido una parte bastante cruda y fea del medio artístico y que gracias a estos otros trabajos que tuve me ayudó a darme cuenta de eso y me hizo cuestionarme muchísimas cosas. Porque hay una idea muy aprendida cultural acerca de este medio, de que el sufrimiento es parte del proceso, que un artista tiene que aguantar, que un artista tiene que exigirse hasta el límite, que tiene que demostrar constantemente por qué merece estar ahí, que el show debe continuar y que debes de aspirar a la perfección. Y platicando con muchísimos colegas del medio, llegué a la conclusión de que de verdad muchas personas dentro del arte hemos aprendido a relacionarnos con nuestra pasión desde estas ideas, desde estas creencias ya muy impuestas social y culturalmente hablando. Desde el perfeccionismo, desde sentir que nunca somos suficiente, que siempre hay que mejorar, algo que corregir, algo que demostrar. Y por momentos aún me llega a pasar esto. Tantos años viviendo así, me llega a pasar que todavía siempre quiero estarlo dando todo, siempre quiero estar en todos lados, siempre quiero crear, aprender, crecer y aprovechar absolutamente cada oportunidad, pero sin detenerme un momento a hacer una pausita y a preguntarme, Karen, ¿tú cómo estás con todo esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Entonces hubo muchos momentos donde mi cuerpo, mi mente, mis emociones, todo ya me estaban pidiendo parar y yo no las escuché. Y de verdad, les juro, es muy triste, pero ya he perdido la cuenta de cuántas veces llegué a colapsar, a estar en crisis, a estar más que saturada por intentar sostener demasiadas cosas al mismo tiempo. He estado trabajando muchísimo últimamente en mí, tanto en terapia
como en mi vida diaria. Y ya la verdad no quiero volver a llegar a este punto donde algo que amo tanto termine convirtiéndose en algo que me haga tanto daño, porque lo viví y porque las personas que también lo vivieron conmigo saben perfecto que no queremos volver a pasar por eso. Fue mi evento canónico. Por eso tomo esta decisión. Y aunque lo he hecho con mucha conciencia y durante mucho tiempo de estarlo pensando y muchas cosas, pues a fin de cuentas es un duelo y duele. Una persona muy importante para mí hace poquito me dijo que los duelos son buenos porque son un reacomodo interno. Y creo que tiene mucha razón. Y eso me está sucediendo. Tomo esta decisión con mucho amor y quiero seguirlo haciendo esta parte del arte, pero con mucho amor por la persona que quiero seguir siendo. O sea, no quiero volverme a perder, quiero ser un ser humano antes que un artista. Y creo que por eso necesito darme esta pausa para poder reacomodar toda esa parte. Entonces, aprovecho también esta parte para agradecer profundamente a mi familia, porque aunque muchas veces de verdad no entendieron como en un inicio cómo era este camino, y aunque hubo miedos y dudas o preocupaciones, siempre estuvieron acompañándome. Y en mis momentos más oscuros, siempre se los voy a agradecer. Gracias por apoyar a esa niña que un día decidió que quería hacer arte. Gracias por su apoyo y por su sostén infinito, de verdad son mi vida entera y los amo con todo mi corazón. Gracias también a mis amigos, a mis compañeros de escenario, colegas, a todas las personas que han compartido este proceso conmigo y me han visto crecer tanto como artista como persona. Gracias a quienes han creído en mí, a quienes llegaron a ir a verme en una obra, a quienes compartieron o recomendaron mi trabajo, a quienes me mandaron un mensaje. A todos, simplemente gracias. Y aunque me retire del medio artístico, aquí voy a seguir, obviamente, voy a seguir creando contenido, voy a seguir compartiéndoles mi vida y mis procesos y mis ideas, mi arte. Algo que siempre he querido es que las personas no solamente conozcan el arte que hago, sino también a la persona que hay detrás del arte. La persona que está sintiendo, la persona que es súper escandalosa con su risa, la persona que pues se emociona con una idea a las 3 de la mañana y se queda despierta hasta altas horas de la noche solamente para poder sacar adelante esa idea, a la persona que sigue encontrando formas para intentar crear un mundo más bonito, que aunque yo sé que a lo mejor suena imposible, no sé, creo que al final el arte nace de las personas. Bueno, ya para finalizar esta súper mega carta, solo quiero decirles a todos ustedes que los invito de todo corazón a acompañarme en estos últimos proyectos en los que voy a estar dentro de esta etapa. Tengo la fortuna de poder dar cierre a esta etapa en espacios donde sí me he sentido cuidada, respetada, acompañada y querida. También he tenido espacios en los que sí me he sentido así en mi vida artística, pero bueno, también muchos otros no, pero específicamente para este cierre de esta etapa sí me siento así y eso para mí significa mucho, porque eso me hace darme cuenta que sí existen formas diferentes de crear y que sí podemos construir espacios donde los artistas pueden crecer sin tener que romperse y donde la salud mental es parte del proceso creativo, que creo que así debería de ser siempre. En fin, ¿qué sigue para mí? Aún no lo sé con certeza. Solo sé que ahorita tengo muchas ganas de explorar muchos caminos, muchas formas
de aprender distinto, de entender a las personas, de acercarme al arte desde otros lugares. Y no digo que no, quizás en algún momento regrese al medio artístico, pero sí lo hago si quiero hacerlo desde un lugar muchísimo más consciente para poder ya saber manejarlo de mejor manera y poner más mis límites y en general llevar más sanamente esa parte, con una versión como más consciente de mí, pues. Tengo muchos sueños, quiero crear espacios, quiero dejar como una semillita, quiero que alguien más pueda encontrar en mi arte lo que esa niña de 8 años encontró. Un lugar donde sentirse libre, pero añadiendo que esas personas puedan sentirse seguras. Así que esto no es un adiós, ya sé, súper cliché, pero es un hasta luego, una pausita. Agradecerle a una etapa que me dio y me enseñó muchísimo para despedirme y encontrar maneras distintas de hacer las cosas. Gracias a ustedes por creer pues en esa niña que soñaba con los escenarios. Pero sobre todo, gracias por acompañar a la persona en la que se convirtió. Nos vemos en lo que sea que siga. Gracias por ver.